Bien, vamos a iniciar esta reflexión. Jorge Juanes, él tiene una obra muy importante sobre las vanguardias ruso-soviéticas. Fue el curador de esa exposición. Es un filósofo que ha trabajado muy arduamente y ha dejado una obra extensa, voluminosa, del filósofo Martin Heidegger, un filósofo que ahora está presentísimo en todas las universidades que se respetan a sí mismas, cada vez hay menos, pero en fin, se trabaja la obra de este pensador difícil, profundo, y un hombre que abrió muchísimos caminos, con un encuentro en profundidad con el gran poeta Hölderlin, pero en fin, paso la palabra a Jorge Juanes, al maestro Jorge Juanes. Muy bien, pues a ver, vamos a... Estaba yo viendo el texto el orden íntimo de las cosas, ¿no? Y me di cuenta que fue un primer acercamiento que tuve yo, ¿verdad?, a la pintura de Ernesto, y fue en el año en el 97, es decir, hace casi 20 años, y dicen, no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 20 años después, pero yo a veces creo que los 20 años después serán mejor, porque uno ya tiene mayor capacidad comprensiva, ¿no?, para algo tan complejo como es la analítica del arte. En todo lo que yo llevo escrito sobre arte y en lo que queda, me sostengo sobre dos ideas. Hay que pensar el arte desde el arte. Esto parecería obvio. Hombre, sí. Pero el 93.5% de los textos sobre arte hablan de todo menos del arte. Sociologías, historia, datos, si Napoleón gobernaba, si el otro, si el este, empieza uno a llenarse y a qué horas y en qué momento van a acercarse a la obra. Y al final dicen, y este pintor era un efecto de las condiciones políticas, sociales, de la constitución de los sujetos, no sé qué, y él lo expresa, lo cual es absolutamente falso, porque el arte tiene una temporalidad propia que no es una superestructura de algo más fundamental que sería la referencia que daría la inteligibilidad del arte. Eso es absolutamente falso. Y el segundo principio es, el arte da a pensar desde el arte y pensar con el arte. El arte es algo que da a pensar. Y es tan importante en el mundo moderno que yo he estado sosteniendo y voy a seguirlo haciendo, que seguir la odisea del arte, por concretarme en la cultura occidental, desde Homero, de las artes, nos da una inteligibilidad de la relación de los hombres entre sí, de los hombres con el mundo, radicalmente diferente a lo que son las comprensiones histórico-político-económicas, que son las que dominan la escena del pensamiento actualmente. Es decir, el arte es una esfera de radicalidad existencial y ontológica. Y es sobre esta base, y estoy dispuesto a ser convencido de que este no es el camino, pero que para mí es muy fértil, soy una gente abierta y no nunca he creído, y es tarde para dejar de creer en eso, ¿verdad?, que pueda haber una definición unívoca, establecida de una vez y para siempre sobre el arte, ya que el arte es algo que está haciéndose y responde a una historicidad que justamente lo que yo he llamado territorios del arte, que son territorios que están abriéndose permanentemente y que están obligándonos a reconstituir
la reflexión sobre el arte. Ya en el caso concreto de la pintura de Ernesto Sáenz, ¿no? Yo quisiera empezar, y voy a empezar y a terminar, y no sé por qué, quizá porque escribí un libro sobre Hölderlin que se llama precisamente La otra modernidad, con una cita de Hölderlin, ¿no? Y voy a terminar con otra, pero que creo que está emparentado con la pintura de Ernesto Sáenz y en general con lo más lúcido de pensamiento de la poesía y del arte alemán, que dice, luego ligaré esto con algunas citas del propio artista: lo que buscas está cerca, ya te sale al encuentro, ahí está, acógelo, está cerca. Lo más profundo, lo más abismal está cerca y te sale el encuentro, pero hay que escuchar y acoger. Y eso es. Bien, para situar la pintura de Sáenz, ¿no? Yo creo que pertenece sin duda a una tradición. Generalmente cuando se analiza el arte del siglo XX, sobre todo lo que tiene que ver con las vanguardias, siempre el referente es un poco París y lo sucedido en París. Como si ahí se hubiera dirimido realmente toda la problemática que va a definir a las vanguardias artísticas y a lo que va a ser, ¿verdad?, el despliegue de arte contemporáneo. Pero no es así. Hay otra tradición que es lo que algunos pensadores, y voy a dar dos textos para el que quiera interesarse de esto, han llamado la tradición nórdica, que es una tradición que preserva, una tradición que diría yo tiene su asiento en el romanticismo alemán, ¿no? Y que frente al proceso de secularización y de la muerte de Dios, que da lugar al antropocentrismo y que supuestamente define la línea totalizadora de la modernidad, habla de la necesidad de preservar lo sagrado. Una experiencia artística, ¿verdad?, donde la referencia a lo sagrado es una referencia primordial, sin la cual es imposible pensar, ¿verdad?, algo como el expresionismo, ¿no?, algo como, en general, una parte importantísima del arte nórdico, el arte abstracto, Kandinsky, Malevich, por hablar de los rusos, ¿no?, es decir, cuya referencia es una referencia justamente, son pintores excéntricos, abiertos a justamente lo primordial. Y en ese sentido creo que esta preservación tiene la intención justamente de contrastar y contestar a la razón instrumental, a la razón de dominio, a la razón tecnocientífica, como única posibilidad de constitución de las relaciones de los hombres con la naturaleza. La devastación de la naturaleza, lo que estamos hoy viviendo con esto del famoso cambio climático, el ecocidio, ¿no?, precisamente por considerar a la naturaleza no como physis, no como abismo, no como una dimensión, que es la dimensión de la reserva última de lo innombrable, sino como una materia prima y pura energía transformable. Creo entonces que esta referencia a lo sagrado, cuando dice justamente Sáenz
siento el impulso, es interesante, siento. No es un problema racional, es un problema espontáneo, de espontaneidad existencial. Siento el recurso de llegar hasta el orden íntimo de las cosas, es decir, a profundidad. Hay dos libros, para el que quiera ver esto, uno es de Rosenblum, que se llama La pintura moderna y la tradición del romanticismo nórdico, y otro que se llama Caminos a lo absoluto de Ian Goldin. Son dos libros fundamentales para entender esta línea del arte contemporáneo. Y a partir de ahí, entonces, sobre este origen, yo quisiera decir una cosa más. Y luego amarrar argumentos ya ligados muy concretamente a la pintura de Semic. Estoy convencido, lo digo por todo el tiempo, estoy dispuesto a discutir abiertamente con el que crea que las cosas no son así, que una característica central, fíjense lo que estoy, central de la modernidad, frente a Max Weber y frente a todo esto, es el surgimiento del individuo autónomo, libre y creador, consciente de que sus posibilidades de ser residen en sus elecciones que se dan entre el estado eyecto, como diría Hegel, el ser arrojado al mundo, yo no elegí venir al mundo, yo no puedo elegir no morir. Entre esas dos no elecciones están todas las elecciones posibles, que son las que dan lugar a la posibilidad de una existencia radical. Y es justamente esta idea del individuo autónomo, libre, creador, idea del Renacimiento, idea que está clarísimamente planteada, brillante y profundamente en Pico de la Mirandola, en el diálogo de Dios con Adán, ¿no? Ahí está todo. Justamente responde a la práctica artística emergente del Renacimiento, donde surgen los pintores con nombre propio y donde surgen los pintores que ponen en juego en la realización pictórica justamente su autonomía y su diferencia, en la pintura de la diferencia. Es decir, esta relación entre el individuo autónomo, libre, creador, entregado a sus posibilidades y la apertura a la excentricidad, no es encerrarse en el narcisismo, encerrarse en el yo, sino justamente individuo a su vez expectante. Individuo a su vez expectante, individuo a su vez abierto precisamente a lo abismal. Y eso es Ernesto Sámez, eso es lo que dice él. Aquí está la frase, elevarse sobre sí mismo, o sea, mantener una posición excéntrica. Y es quien mantiene esa posición, un pintor solitario que en silencio, pero entregado radicalmente a sus posibilidades, que son concretamente las posibilidades pictóricas, sabe preservar la radicalidad existencial y abrirse justamente al orden íntimo de las cosas. Entre este engrane, entre lo existencial y lo ontológico, está, creo, el marco donde podemos pensar o podemos empezar la pintura de Ernesto Sámez. Por tanto, es la pintura de alguien abierto a esto que los griegos llamaban la physis, ¿no?
No la naturaleza, entonces es un concepto posterior. La física, mucho más profundo, ¿verdad?, que el concepto de naturaleza. Es decir, una pintura de alguien, y se ve en su conjunto pictórico, se ve, es tener la pintura de Samis ante uno, y eso es algo que hay que lograr, que quede en algún lugar, ¿verdad?, esto, de alguien que espera, ¿no?, que espera. Es muy importante esperar, escuchar, atender y acoger. Esperar, escuchar, atender y acoger. Justamente, repito, aquello de que te sale al encuentro, que sale al encuentro. Y ese es, en realidad no se trata de una pintura de paisaje. Temis no pinta paisajes, es decir, rebasa justamente este marco inmediato, superficial de la primera vista del paisajista tradicional. O sea, en soledad y en silencio, dejar ser, que compadezca lo que está antes y después del hombre, y sin lo cual no somos. Es importante este descentramiento del antropocentrismo, puesto que el mundo moderno está dominado por el antropocentrismo, y así nos está yendo, y así nos va a seguir yendo. Dice también Samis, él mismo, con frases muy pocas, pero muy precisas, va definiendo su propia pintura. Dice, saltar hacia la incertidumbre. Saltar, es un salto, podríamos agregar, mortal. ¿A dónde? A la incertidumbre. Es una especie de antítesis del cartesianismo, ¿no? Dudar para dejar de dudar y llegar a la indubitabilidad. No, yo no quiero, prefiero permanecer en suspenso y en la incertidumbre. Es pues, la pintura de Samis es una experiencia, el encuentro de una experiencia interior y una experiencia excéntrica. Es decir, de la relación de la existencia finita, el estar a la muerte, que diría Heidegger, ¿no?, y lo eterno primordial, para hablar en términos que podamos todos entender. Respiramos, dice él, concluyendo un poco esto, en el inmenso espacio del cosmos. Y efectivamente, así es. Una segunda idea que yo quisiera desarrollar, si me das chance, ¿no?, también le voy a sacar de una frase de él. Yo me estoy guiando en un pintor que a su vez piensa, pero piensa no como conceptualmente, a partir de crear una estética, ¿no?, esas abrumadoras estéticas, ¿verdad?, que son como el lecho por gusto. Si no cabe en los artistas en mi estética, pues les corto la cabeza. En el caso de él eran las piernas, ¿no? Es decir, que dice así, hacer música ante la naturaleza. Música, la música. Esto también es algo que tiene que ver con toda una discusión del siglo XIX. No la voy a desplegar, eso es casi una conferencia, ¿no? Pero una preocupación importante que también está en el romanticismo y muy en la tradición nórdica es justamente tratar de interrogarse sobre el ser último del arte. Y ahí hay una vindicación, ¿no?, de la poesía como el orden de revelación más radical de todos los órdenes que el hombre ha creado para tratar de
preservar, si se quiere así, su enigma y no sucumbir, y a su vez este misterio del abismal. Ahí surge lo que se llama lo poético pensante, que es un modo de pensar el mundo alternativo a la filosofía que se ha establecido a partir del propio cartesianismo, con Kant, etcétera, como algo entregado al principio de razón. Frente al principio de razón y frente a la filosofía como hombre de comprensión, la poesía y lo poético pensante. Por eso decía Heidegger que Hölderlin es el poeta de la poesía, porque al mismo tiempo que está haciendo poesía, está develando el ser de la poesía en un mismo movimiento. Pero ¿cómo develar el ser de la poesía? Poéticamente. Pero en esta discusión, y ahí voy a lo que pego un salto yo mortal para no tardar más, se llega, hay un debate en donde se dice, bueno, pero la poesía finalmente se hace con palabras, eso decía Valéry, ¿no? Se hace con palabras, pero en este sentido las palabras siempre tienen una carga conceptual. La poesía no puede ser la última instancia, porque de alguna manera tiene un compromiso, aunque sea tenue, con la representación. Y ahí es donde viene la música instrumental, precisamente. Y la música, ¿verdad?, va a venir a ocupar, llamémosle así, la música instrumental, la música en tanto arte en objetivo, por usar una terminología Malevich, música instrumental, como un arte que puede desprenderse precisamente de toda carga representativa. La música, como referente último del sistema de las artes, que va a llevar entonces a la relación entre pintura y música, que es lo que está diciendo Samish, justamente, y va a llevar al arte, a la liquidación del arte representativo y a la creación de un lenguaje pictórico, justamente, que en sus momentos más radicales llega a esto que Malevich llama la inobjetividad, ni siquiera la abstracción. Porque Malevich no es un pintor abstracto. Si yo le hubiera dicho, usted es un gran pintor abstracto, me hubiera fusilado. ¿Sí? Inobjetivo. Es decir, sin referencias más que a la propia pintura. La propia pintura se convierte en su propia referencia y hay una autorreferencialidad donde se atiene a su lingüisticidad intrínseca, colores, formas, etc. Y eso es lo que quiere decir, ¿verdad?, hacer música ante la naturaleza. Eso es lo que quiere decir, tratando de descifrar esa frase, Samish, y eso creo que tiene que ver con una tradición de la pintura, ¿no?, que asume ese territorio, ¿verdad?, de la no representación y que va a ser la clave de la pintura contemporánea más radical. Más radical, sí. Yo sé que en México se siguieron otros caminos. Ahora voy a sacar en 15 días un libro sobre Diego Rivera, que seguramente me van a quemar por ahí algunos, porque le voy a dar duro, muy duro a Diego Rivera. Me parece increíble que sigamos teniendo por figura central de referencia de la pintura mexicana a un pintor como Diego Rivera. No voy a decir ahora por qué, espero decirlo aquí, con una mesa. Voy a invitar a Vlado Galindo para que me critique. Entonces, y ahí está el juego de las formas, el juego de los colores, las morfologías de Samish, ¿no? Es decir, que tienen que ver con esa, sin dar el salto a la llamémosla abstracción para entendernos, ¿no?, sino manteniendo ahí un equilibrio, ¿verdad?, entre presencia, eso es interesante, presencia, pero es una presencia que a su vez tiende al ocultamiento.
hay un juego entre presencia y ausencia en la pintura de Samish, ¿verdad? En donde se pueden contemplar y ver las referencias a partir de las cuales está el establecimiento de relación de espera y de acogida. Después, una pintura, diríamos así, de iluminaciones súbitas, hay que usar estos conceptos, ¿no? De la iluminación súbita, ¿no? Y de abolición de límites. Y yo creo que hay tres propuestas y termino. Tres propuestas en la pintura de Samish, curiosamente. Una que son, llamémosle, impresiones, una pintura de impresiones. Y un poco lo que hacía Kandinsky, también hay tres momentos en Kandinsky, ¿no? No son iguales, ¿no? Pero yo quiero decir, por poner un impresiones, o sea, que muy apegadas al referente de partida, donde el referente de partida está mucho más explícito. Es una impresión que deja en pie aquello que impresiona y es más explícito. Pero esa es una línea nada más de la pintura de Samish. Habría lo que yo llamaría composiciones, es decir, un trabajo sobre la impresión, en donde yo, por ejemplo, de las pinturas de impresiones, pondría el caso de los Alpes, ¿no? La pintura de los Alpes, ¿no? Para poner ejemplos. Las improvisaciones, que es bueno, eso es una pintura de acción, ¿no? Una pintura de gestos incontrolados, una pintura, es decir, mucho más gestual, mucho más impulsiva, mucho menos preocupado por mantener el referente, ¿no? Y luego llamaría yo composiciones, impresiones, improvisaciones y composiciones, que es donde él, sobre ese punto de partida, reconstruye morfológicamente. En improvisaciones yo pondría rejas, todo lo que llama rejas, y en composiciones pondría yo esto de la urbe, ¿no? Que es su pueblo, etcétera. Hay ahí una especie de reconstitución más morfológica, ¿no? Más plena que en las improvisaciones y en las impresiones. Es decir, lo que quiero señalar y termino es que no estamos ante un pintor formalista, sino ante un pintor, ¿verdad?, de abismos, por decirlo así, aunque la palabra hoy asuste. Y entonces termino como empecé, pero con otra cita de Hölderlin, ¿no? Dice, con dos: callar debemos a menudo. Faltan nombres sagrados, pero donde hay peligro, crece también lo salvador. Extraordinario. Ahí está todo. ¿Y qué es lo salvador? El arte, la poesía. Otra, preservar. Bueno, eso ya es mía. Preservar lo que debe permanecer para que no sucumbamos ante la catástrofe circundante. Gracias.